Dentro de la parte del plan de defensa de los alimentos, recuerda esos claves que deben estar como entrada dentro de tu plan. En primer lugar, tener documentados los criterios que nos van a ayudar a prevenir una contaminación o una adulteración de manera intencionada. En segundo lugar, tener el nombre de la persona responsable de manejar y gestionar todo el plan de defensa de los alimentos. También documentar cómo vamos a gestionar y garantizar que solo el personal autorizado tenga acceso a áreas restringidas o áreas críticas de la organización. En este caso hay que definir, por ejemplo, qué departamentos y qué personas de ese departamento pueden acceder al área del agua o suministro de agua, por ejemplo, el pozo, la cisterna, que se consideran como áreas críticas. Por el otro lado, también importante garantizar todos los protocolos para la recepción de los materiales, tanto cuando una materia prima viene a granel como cuando recibimos algún insumo en sacos en su empaque primario. El buen control podrían ser aquí los sellos de seguridad que nos pueden ayudar a identificar si el material pudo haber sido adulterado durante el trayecto desde las instalaciones de tu proveedor hasta las instalaciones de tu organización. Otro punto también importante es ver cómo vamos a controlar el ingreso de colaboradores, visitas, contratistas a la organización, que se les va a revisar el ingreso, cómo se van a registrar, va a haber una inspección de mochilas, de automóviles, quién va a hacer el acompañamiento de esas personas, por ejemplo, de las visitas durante toda su estancia dentro de la instalación, cómo vamos a estar monitoreando los contratistas, los colaboradores, cómo se pueden identificar al ingresar con su credencial o algunas herramientas ya más sofisticadas de uso de tecnología, por ejemplo, la colocación de la huella. Y por último punto, también tendríamos que definir cuáles van a ser nuestras áreas más sensibles dentro del sitio y cómo vamos a proteger estas áreas sensibles, por ejemplo, mediante un sistema de candadeo, con un sistema de circuito cerrado al cual se esté monitoreando 24/7 estas áreas que se encuentran o se determinan como críticas. Bien, el siguiente requisito dentro de la sección del 2.7 vamos a hablar de fraude alimentario. En nuestra nueva versión del estándar SQF el requisito de fraude alimentario es un requisito obligatorio. En las versiones anteriores no se marcaba como obligatorio, pero hoy en día sí. Tenemos que realizar un análisis de fraude alimentario tanto de las materias primas que estamos recibiendo como del producto terminado. Recuerda que existen diferentes tipos de fraude, que pudiera ser fraude por sustitución, dilución, etiquetado incorrecto, falsificación, inclusive robo de material. Aquí sí es muy importante que en esta parte del fraude alimentario podamos definir cuál es la diferencia entre el fraude y la defensa alimentaria. Ambos elementos son actividades o actos intencionados. La diferencia es en el objetivo que busca cada una de ellas. En la defensa de los alimentos buscamos dañar a la organización, la imagen o contaminar el producto para un acto terrorista, podría ser así. En el concepto del fraude alimentario generamos una adulteración en el producto con el fin económico, es decir, generar mayor cantidad de ganancias económicas. Obviamente hay un efecto colateral que pudiera ser tanto a la calidad como a la inocuidad, dependiendo del adulterante o cómo se generó la adulteración o del proceso de fabricación. En algunos casos, por ejemplo, si hablamos de un etiquetado incorrecto, mientras no sea la declaración de los alérgenos, pero por ejemplo que estemos documentando un contenido neto diferente al que realmente contiene el producto, o estemos denominando con una característica diferente al producto para venderlo más caro, no va a afectar a la salud del consumidor, pero sí puede ser un efecto o un atentado directamente hacia la calidad. En caso, por ejemplo, uno de los casos muy sonados fue la adulteración de melamina para lactantes, la cual la melamina no era un ingrediente para el consumo humano, y ahí en ese momento sí causó un daño en la salud del consumidor. Entonces, asegúrate de utilizar una de las herramientas adecuadas para el análisis de fraude. Pudiera ser la herramienta de SAFE, la cual es una base de datos en Excel que te hace una serie de preguntas y te arroja una gráfica de telarañas con los resultados para que tú puedas ver en qué puntos eres más vulnerable. Recuerda que el plan de fraude alimentario se debe de verificar al menos una vez al año, y en este punto de la verificación puedes consultar bases de datos donde encuentres cuáles han sido, de acuerdo al histórico, los alimentos que mayor presencia de fraude han sufrido, y puedas estar evaluando la parte de tu análisis dentro de tu organización.